Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta primera sesión dentro de lo que es, en este caso, el módulo de procesamiento de datos masivos en el programa de la maestría en Big Data y Analítica de Datos. ¿Ya? Bueno, en este caso no va a ser la primera vez que nos veamos, generalmente doy 2 a 3 módulos dentro de esta maestría. Fundamentalmente en tema Machine Learning, Deep Learning, más que todo nos volvamos a ver, o estadística avanzada, ¿ya? Pero en esta ocasión nos vamos a encontrar en el módulo procesamiento de datos masivos, que muchas veces implica el manejo de Big Data, ¿ya? Entonces, fundamentalmente eso vamos a trabajar. Paso a compartir un poquito mi pantalla y también aprovecho de hacer la introducción al módulo, ¿ya? Ahí ya se está viendo. Bueno, este módulo lo vamos a venir realizando los días jueves y viernes en el horario de 8 a 10 de la noche, ¿ya? Tiene mucha importancia y tiene mucha profundidad, puesto de que es un poco lo más actual, ¿ya? Lo que más se ve. ¿Qué vamos a trabajar? El contenido, fundamentalmente es la introducción a tecnologías y servicios cloud en un ámbito de análisis masivo de datos, infraestructura, tipos, desarrollo y despliegue de aplicaciones. Desarrollo de aplicaciones escalables en este caso, tipos de procesamiento de Big Data para modelar la liga del negocio, por ejemplo, batch, streaming, arquitecturas tanto Lambda o Kappa, el modelo de procesamiento MapReduce, que igual lo vamos a trabajar bastante, herramientas de alto nivel para el procesamiento de datos masivos, aplicación de soluciones en la nube para procesamiento masivo de datos y un diseño de una solución basada en Big Data. Antes de esto, consultarles, ¿ya? Eh, Tengo por entendido de que ya han visto algo de Machine Learning, ¿ya? Creo, ya eso voy a consultar enseguidita, ¿ya? Pero vamos a tratar de mezclar ambas formas, porque Big Data por sí solo es solamente un gran volumen de información. Necesitamos una tecnología, sea Machine Learning, Deep Learning, para poder, en este caso, procesar y encontrar soluciones importantes o valores importantes dentro de ese gran pajar que es Big Data, ¿ya? Así que vamos a ir viendo un poquito. Ahorita vamos a hacer una especie de diagnóstico y con eso ya vamos a ir avanzando, ¿ya? No hay ningún problema. El objetivo de esta sesión, ya, es fundamentalmente comprender qué es el Big Data y por qué surge como una disciplina propia de las tecnologías. Identificar las características que definen a los datos masivos, las 5 Vs del Big Data, ¿ya? Diferenciar el procesamiento de datos tradicional del procesamiento distribuido y masivo, reconocer los principales tipos de infraestructura de servicios basados en cloud disponibles para el análisis de datos y utilizar fundamentalmente Google Colab con Python como un entorno de trabajo para proyectos de datos masivos. ¿Ya? Así que eso fundamentalmente vamos a trabajar como objetivo la sesión. Dentro del módulo vamos a tener 3 trabajos prácticos. 3, ¿ya? Cada uno, bueno, los 2 primeros valen 30 puntos y el último vale 40. Estamos hablando de los 100 puntos. 30, 30 y 40. ¿Ya? Son 3 trabajos. Yo trato de tenerlo todo esto antes de la sesión, pero bueno, un poquito como recién me han abierto la plataforma, entonces no lo tengo cargado. Pero hasta el día de mañana, yo creo que hasta la clase del día de mañana, ya van a tener todas las presentaciones en la plataforma, las tareas también, ya con sus instrucciones, para que podamos ir trabajando, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más mañana, ¿ya? No se preocupen. De todas maneras, trato de tener todas las tareas ya armadas y ponderadas en la plataforma desde el primer a segundo día,
para que puedan tener el tiempo necesario de poderlos revisar. Si quieren ir adelantando, lo pueden ir haciendo, no es ningún problema, ¿ya? Para que al final de cuentas tengamos el mayor tiempo posible para hacer las distintas actividades, ¿ya? El único canal que se va a utilizar para poder subir las tareas es la plataforma de Moodle o la plataforma del examen, ya que es lo mismo. Ya no vamos a recibir actividades ni tareas por el WhatsApp, porque no es el canal adecuado, es un canal simplemente de información rápida. El único que me permite a mí habilitar para poder subir las calificaciones es la plataforma, ¿ya? Así que por favor subirlo. Si ustedes no lo suben, básicamente a mí no me deja calificar, ¿ya? Entonces es necesario el WhatsApp, perdón, en la plataforma, no por el WhatsApp, ¿ya? Así que eso. Inicialmente, para irnos conociendo, voy a mostrarles algo, ¿ya? Ajá, un segundo. Iniciar sesión. Ahorita van a ver lo que estoy por mostrarles. Ya solamente están viendo la presentación rápida. Ahorita vamos a entrar en el tema, pero antes quiero ir haciendo un diagnóstico rápido, ¿ya? Esto es por mí. Este. A ver, un segundito. Estamos acá. Voy a pasarles el enlace. Por acá. Copiar enlace. Sí, por acá. Mejor, copiar enlace. Voy a pasar en el WhatsApp y voy a pasar en el chat de Meet para que lo puedan tener en los dos lados, ¿ya? Ahí. Y paso a mostrar yo cómo vamos a trabajar esta primera etapa. Perdón. Ahí. Toc. Ahí. Procesamiento de datos masivos. Este es el enlace que yo les acabo de pasar. Quiero que por favor una especie de presentación podamos hacer. Yo voy a dar el ejemplo y quisiera que ustedes lo puedan replicar. Ya es algo cortito, rápido, no nos va a tomar mucho tiempo. Pero de todas maneras, acá en este Padlet, en este muro, ya este muro, acá tienen la opción publicar. O si están con un dispositivo, por ejemplo, este, lo van a encontrar en la parte superior inferior derecha o en este botoncito redondo si están con el celular, ¿ya? Aquí en este botoncito redondo lo pueden encontrar. Esta opción de publicar, nos guiamos por este signo del más. Le doy publicar, me aparece una opción acá para poder trabajar. Quiero que por favor en asunto pongan su nombre, como yo lo estoy haciendo, porque esta va a ser la primera asistencia. Su nombre. Y quiero que escriban algo de su experiencia dentro de la maestría. ¿Qué han visto? Cuéntenme. Ya, por ejemplo, dentro de la maestría me gustó o me pareció interesante, no sé, pongamos, Machine Learning o procesamiento del lenguaje natural, lo que hayan visto, ¿ya? Procesamiento de datos, no sé, limpieza de datos, no sé. Todo lo que han visto y les ha parecido interesante, ya para ir entendiendo ese detalle, ¿ya? Una vez hecho esto, pueden ustedes, en este caso, presentarse, ¿ya? Soy, perdón, para conocerlos, ingeniero informático, ¿ya? Trabajo en la unidad, bueno, por ejemplo, de sistemas de la alcaldía.
de Tarija, por ejemplo. Me gusta, no sé, algo, presentarse es esto, ¿no? Me gusta el desarrollo de aplicaciones con IA. ¿O qué más? ¿Qué más? Me gusta leer. Preséntense, ya algo sencillo. Y esto es algo que nos va a servir bastante. Primero, ¿qué es lo que han visto y fundamentalmente qué es lo que más les ha parecido interesante hasta el momento? ¿Ya? Y de ahí, preséntense ustedes. Ya tengo acá el nombre, no hace falta repetirlo, pero sí qué profesión tienen, dónde trabajan, qué les gusta hacer, una pequeña presentación. Y pueden subir en esta partecita su fotografía. Cualquier fotografía, no importa si no es no es actual, lo importante es que nos podamos conocer un poquito. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo por acá, creo. Uy, ya me pasé. Vamos a ver. Aquí, tengo una fotografía. ¿No ve? Una vez que ya esté en la parte inferior derecha, aquí tienen publicar para finalizar. Y listo, van a aparecer ahí. Esa es la asistencia del día de hoy, ¿ya? Vamos trabajando, por favor, reitero, la primera etapa es poner su nombre completo para saber de quién es, en asunto, de ahí una descripción de lo que han visto, qué les ha parecido más interesante dentro de esta maestría, y de ahí una presentación personal, profesional, personal, como ustedes quieran. No es a rajatabla, no son reglas estrictas. Generalmente uno para presentarse tiene distintas visiones, ¿no? Distintos enfoques. Unas personas le dan más importancia a otras cosas y eso no quita la validez. Entonces, preséntense, los conozcamos y de cierta manera los podamos trabajar, ¿ya? Vamos. Para esto, por favor, unos 10, 15 minutitos. No hace falta mucho más. Ya, ahora sí. Creo que ya estamos, ¿no? Ahí está. Ajá, matemática con esto, centro de universidad, cuatro matriz calculadora, muy bien. Muy bien, excelente. Ya, ya tenemos una buena base, ya entiendo más o menos por dónde vamos. Ahí. Ya, perfecto. Ah, perfecto. Ya, ahora sí, continuamos, ¿no? Ya tengo una buena base para poder, en este caso, comprender por dónde estamos yendo. Ya es muy importante dos aspectos que están poniendo. Uno, la base de programación, Python y R son herramientas muy útiles, ¿ya? Para poder procesar información a mayor escala, mayor profundidad, y también el manejo de KPIs, ¿ya? Dentro de las métricas, ¿ya? Para poder hacer un análisis mucho más pertinente, identificar distintos valores que nos puedan ayudar, ¿ya? Perfecto. Ahora sí. Vamos a dar por inicio formalmente el módulo. Entonces, aprovecho a presentarme, ya que estamos, creo que la mayor parte. Ya vamos a ingresar un poco más. Mi nombre es Elmer Felman Mendoza Jurado. Actualmente vengo desarrollando algunas actividades en tema de investigación, fundamentalmente inteligencia artificial, ciencia de datos, ya, Big Data, aunque mi campo actual de investigación es la computación cuántica, ya el desarrollo de una inteligencia artificial cuántica para la toma de decisiones. Me pueden encontrar en Google Scholar con algunos artículos científicos fundamentalmente en esto, ¿ya?
Dos que les puede ser de utilidad, bueno, acá están varios, ¿ya? Por ejemplo, ciencia de datos, un buen artículo para entender ciencia de datos, que lo he hecho en 2018, ya es bastante interesante, especialmente en el ámbito educativo, toma métricas educativas. Estos son generalmente mis dos últimos artículos, por lo menos que están publicados, hay algunos que están tratando de salir en publicación, porque estoy ahorita llevando adelante dos postdoctorados, uno en ciencias y en otro en investigación compleja con la EMI. Entonces, estos dos vienen como resultado de esas dos procesos de investigación bastante complejos. Y actualmente tengo un doctorado, fundamentalmente con el desarrollo de inteligencia artificial. Soy ingeniero informático, trabajo en el gobierno municipal. Fundamentalmente, soy la máxima autoridad en el sentido de tecnologías acá en el municipio de Tarija. De ahí, tema de docencia, igual, un poquito. Soy docente de inteligencia artificial, bueno, todas las materias de inteligencia artificial en la Universidad Católica, en el ESAM, en la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, en la EMI, en la UNSA fundamentalmente, porque ahí saqué mi doctorado. Entonces, ahí les puedo ir dando algunas pautas. Pero fundamentalmente, algo, si es que quieren ver qué es lo que se viene en inteligencia artificial, estos dos, este artículo fundamentalmente, y ¿dónde está por acá? Este es tal vez el más interesante en la actualidad, que es procesamiento del lenguaje natural cuántico, una inteligencia artificial cuántica para análisis de información. Es bastante interesante, lo vamos a ir viendo, porque sé que ustedes le van a sacar bastante provecho. Creo que estamos nuevamente. Aquí tengo a alguien más. KPS, perfecto. ¿Ya? Entonces, porque se permite trabajar de esta manera. ¿Ya? Vamos a hablar ahora un poquito de fundamentos de Big Data y arquitectura basada en cloud. ¿Ya? Ya aproveché de presentarme formalmente. Pueden consultarme lo que deseen y ahí tienen mi WhatsApp en el grupo del módulo o de la maestría para que vayamos viendo algunas cosas. Ya. ¿Qué es Big Data? Big Data ya se refiere fundamentalmente a un conjunto de datos cuyo volumen, velocidad de generación o complejidad muchas veces superan la capacidad de las herramientas tradicionales de gestión de base de datos. Por ejemplo, un ejemplo típico como una hoja de cálculo, un CSV, un dataset común y corriente o un motor SQL convencional. Para capturar, almacenar, gestionar y analizar en un tiempo razonable semejante volumen de información es que nace Big Data. Big Data se acuña por primera vez cuando se define a Google. Google, como ustedes conocen, cuando saca su primer buscador, ese tradicional, típico, antiguo, ahí se empezó a acuñar el término de Big Data, ya, porque eso era lo que buscaba. Dentro de un gran volumen de información que es Internet, tener una herramienta que me permite encontrar información relevante de acuerdo a una necesidad, ya. Entonces, vamos un poquito por ahí, ¿no? Como decíamos, Big Data en esencia es un punto de quiebre. Cuanto más se convierte en diferente. ¿Ya? Es como deep learning, es como el aprendizaje profundo, es como las redes neuronales. Mientras más información procesan, mucho mejor es el resultado. No es una desventaja para Big Data el gran volumen de información, ¿ya? Entonces, eso es un poquito lo que se busca establecer, porque se establece un cambio de paradigma, ¿ya? Como les digo, no se trata simplemente de muchos datos. ¿Ya? El concepto implica un cambio de paradigma, un cambio de enfoque. Cuando el volumen y la variedad crecen lo suficiente, ya no basta con una computadora por más potente, ya hablando de un escalado vertical, se necesita repartir el trabajo entre muchas máquinas, hacer una escalada horizontal y repensar cómo se almacena, cómo se procesa y se consulta la información. ¿Ya? Fundamentalmente es así como generalmente nosotros trabajamos a Big Data.
Hay un crecimiento interesante, un crecimiento de acuerdo a algunos hitos históricos, ¿ya? Como por ejemplo, en 1990-2000, las bases de datos relacionales, el SQL típico y tradicional, domina el mercado, ¿no ve? Bases de datos relacionales que hasta la fecha muchas veces son las más utilizadas. Funcionan bien, ¿ya? Mientras los datos caben en un solo servidor, como vemos ahí en la imagencita en la parte inferior izquierda. En 2003 a 2004, Google publica los papers de Google File System, el GFC, y también nace un concepto que es el MapReduce, que vienen a sentar las bases teóricas para procesar datos distribuidos en clústeres de máquinas económicas. En 2006 a más o menos 2014, ya nace Apache Hadoop, una tecnología muy interesante para manejar Big Data. Hadoop, y también después se vuelve Apache Spark, ¿ya? Que es una implementación open source inspirada en papers de Google, permitiendo a cualquier organización construir su propio clúster de procesamiento masivo. Cualquiera podía manejar, tener datos masivos. A partir de esto, además, crece y explota el uso de redes sociales o conceptos como la IoT y el Internet de las Cosas, Internet of Things, y comercio electrónico. Los datos generados por segundo llegan a superar ampliamente lo que la infraestructura tradicional podía aguantar, ¿ya? O podía manejar, más que aguantar, manejar, ¿ya? 2010 a 2014 nace Apache Spark. Esta tecnología la vamos a ver igual un poquito porque es muy interesante, que mejora Hadoop. Apache Spark, especialmente hay una extensión que es PySpark para Python, que permite, por ejemplo, procesar datos con lenguaje Python de manera masiva, lo cual reducía muchísimo la carga de trabajo, ¿ya? Se podía hacer muchas cosas en corto tiempo y sin que la computadora lo sufra, ¿ya? Carga de trabajo muchas veces nosotros lo hablamos como el poder de procesamiento, que a mi computadora procesar algo y la lentea, entonces es que el poder de procesamiento está muy alto, ¿ya? 2015 hasta la actualidad, hasta el presente. Viene a consolidarse desde 2015 las tecnologías cloud computing como Amazon Web Service, Google Cloud, que vamos a hacer la que vamos a utilizar. Google Cloud plataforma es la que vamos a trabajar. Azure igual como la forma tal vez más dominante de acceder a infraestructura en Big Data, sin necesidad de comprar y mantener servidores propios. Según además los conceptos de streaming en tiempo real, los data leaks, el data warehouse, ¿ya? En la nube, y más recientemente lo que vamos a ver es machine learning e inteligencia artificial en la nube, ¿ya? Eso es lo que fundamentalmente el crecimiento histórico y evolutivo del concepto de Big Data. Esto ya lo han debido ver porque he visto que han trabajado bastante con el tema de Big Data, ya más o menos han visto algo, pero de todas maneras es importante. ¿Ya? Pero antes de hablar del ecosistema, ¿por qué le importa esto a un profesional de negocio? Big Data, ¿por qué le interesa a alguien de negocios? Porque entender en esencia a Big Data no es solamente un tema técnico, no es solamente un tema de desarrollo, no es solamente un tema tecnológico. Refiere que las decisiones de negocio más modernas, por ejemplo, qué producto lanzar, qué cliente está en riesgo de irse, cómo optimizar una cadena logística, dependen de la capacidad de una organización para poder capturar, para poder analizar datos a gran escala, muchas veces en tiempo real, ¿ya? Un gerente o un analista que entiende los fundamentos de esta infraestructura pueden tomar mejores decisiones sobre qué herramientas usar, cuánto invertir en tecnología, qué es realmente factible. Pedirle a un equipo de datos. Eso es muy importante. Saber en realidad qué pedir, de acuerdo a lo que se tiene. ¿Ya? Esa es tal vez la importancia que se ejerce en el ámbito de las finanzas, de los negocios, en el manejo de Big Data. Por ejemplo,
por ejemplo, ¿ya? Les pongo un ejemplo, en este caso, ¿ya? Ah, clustering, proceso, aprendizaje no supervisado. Este tipo de machine learning o este tipo de inteligencia artificial, bueno, ahora entre nosotros, hablando y debatiendo, inteligencia artificial se le dice a todo. Lamentablemente se le dice a todo. Cuando hay una clara distribución entre lo que es inteligencia artificial, entre lo que es machine learning, entre lo que es deep learning, entre lo que es Q-learning y otras tecnologías que derivan de la inteligencia artificial. Ahora se le dice a todo inteligencia artificial. Podemos comprar un nuevo dispositivo, un nuevo televisor, un nuevo aire acondicionado, un nuevo horno microondas, una nueva cocina, una nueva heladera, un nuevo lavarropas, o lo que fuese, y viene con inteligencia artificial. Pero muchas veces no es tan inteligencia artificial, ¿ya? O descargamos una aplicación, ya tiene su módulo de inteligencia artificial, por ejemplo, para fotografías, para que el retoque sea mucho más natural, más, bueno. En esencia son LLMs, son inteligencias artificiales generativas, que generan una respuesta a partir de una necesidad. Pero yéndonos un poco a la importancia de esto, les pongo un ejemplo. Clustering. Clustering es una técnica de aprendizaje no supervisado que se usa mucho en ciencia de datos, en analítica de datos, en ingeniería de datos, ¿ya? Que permite descubrir patrones. Por ejemplo, un proyecto que a mí me ha tocado liderar es fundamentalmente en el ámbito de los moles. Lo pongamos un nombre, digamos el megacenter, le pongamos ese nombre, ¿ya? Es decir, de todas las transacciones que se hacen o todas las personas que llegan a esa entidad, a esa empresa, agruparlos por sectores importantes. Por ejemplo, una forma de agrupación, puede haber muchas, o segmentación, puede ser por las personas que tienen un buen nivel de sueldo y gastan buena cantidad de dinero en nuestros servicios. Otro puede ser un grupo de personas que no tienen buenos ingresos, ¿ya? A comparación del resto, pero igual consumen harto de nosotros. Entonces, habría que ver qué factor común tienen entre ambos para que usen mucho nuestros servicios. O también establecer políticas para que las personas que ganan muy buen sueldo, muy buen dinero, tienen muy buena economía, pero no gastan en nuestros servicios, ver cómo volverlos, en este caso, clientes potenciales o clientes al final de cuentas. Eso fundamentalmente hace el clustering. Identificar, segmentar de acuerdo a patrones. Identificar fundamentalmente el patrón y agruparlos. Otro caso, el que a mí me encanta hacer. Ya, en 2017, a mí me ha tocado dar una charla de inteligencia artificial en la ciudad de La Paz. Si no estoy mal, bueno, sí, conozco la entidad, es el Ilustre Colegio de Abogados. Fundamentalmente ahí nos han prestado un salón en la ciudad de La Paz, porque tenía que dar una charla para la Universidad Mayor de San Andrés, ¿ya? Sobre inteligencia artificial y la toma de decisiones. Y haciendo algún ejemplito para la charla, para mostrarles, para que puedan en este caso cuantificar o entender este tipo de tecnologías, les mostraba, hice un ejemplo de un código de Python que consumía servicios de Twitter, consumía servicios de Facebook. Es decir, yo le decía a través del algoritmo, a ver, quiero obtener 100,000 posteos de la ciudad de La Paz en Facebook, o 10,000 posteos de Twitter eh, en la ciudad de La Paz, ¿ya? Y el Alto, ¿ya? De Twitter. Y me obtenía así un gran volumen en ese momento.
de cumpliendo esa restricción. Primero, la restricción geográfica y segundo, la restricción del número, de cantidad. Entonces tenía 100.000 de Facebook, 10.000 de Twitter. Posteos. Lo más difícil es trabajar con respuestas libres, con respuestas abiertas. Es súper sencillo trabajar con respuestas puntuales, si no, escala Likert, es súper sencillo. Lo difícil es trabajar con preguntas abiertas. Por eso es la diferencia muchas veces de la investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? El cuantitativo es objetivo, puntual, pero analizar preguntas abstractas, abiertas, complejas, que implican sentimientos, que implican sensaciones, que implican distintos hechos, es complejo, es complicado. Y justamente hay 100.000 y 10.000. A través de un algoritmo de ciencia de datos, en este caso de procesamiento del lenguaje natural, identificamos, categorizamos las opiniones en positivas y negativas, ¿ya? De una empresa. Yo digo 100.000 y 10.000 de una empresa. En este caso, como estaba en la Universidad Mayor de San Andrés, le dije que tenga algo que ver con la UMSA, un hashtag, o en el texto diga Universidad Mayor de San Andrés, o diga UMSA, bueno, distintos patrones o palabras clave. Y obtuve las respuestas correspondientes. Las agrupé bueno, en procesamiento del lenguaje natural hay cuatro formas de caracterizar los sentimientos, ¿ya? En opiniones. Algunos libros, alguna base literal dice que son tres. Yo personalmente prefiero trabajar en cuatro, ¿ya? Tipos de sentimientos en el análisis de texto, ¿ya? Ejemplo de esos cuatro: una opinión positiva, una opinión negativa, una opinión neutral y una opinión compuesta. Ya, esos son los cuatro que yo siempre manejo. Aunque la mayor parte de los libros trabajan con tres: positiva, negativa, neutral. Ya, compuesta no lo ven, porque en esencia prefieren separar por positiva, negativa y punto. Pero a mí más me sirve la compuesta. Entonces, ahí, positivas y negativas. Imagínense, 70.000 negativas y 30.000 positivas. Y en el otro le pongamos 3.000 positivas, 7.000 negativas. Ya. ¿Qué hacemos? Les digo a los participantes. Ya, trabajemos con las negativas. Ya, muy bien. 70.000 y 7.000. Una en Facebook y otra en Twitter. Muy bien. Aquí están solo opiniones negativas. Y ahí veían, sí, una buena cantidad. Es muy difícil que alguien, una persona, nosotros contratemos una persona, 2 personas, 10 personas, para que se pongan a leer y hagan un resumen de eso. Estamos hablando de 2017, no había ChatGPT, no había Gemini, no había Cloud, no había Perplexity, no había Grok, no había Qwen, no había nada de los bots actualmente conocidos. Entonces, ¿cómo hago para mapear? ¿Cómo hago para encontrar patrones? Y con códigos, simplemente usando Machine Learning, modelo de clasificación para detectar sentimientos y de ahí regresión, establecimos fundamentalmente las opiniones negativas, ahí, 70.000 y 7.000, y obtuvimos, por ejemplo, las 15 cosas negativas más comunes en las opiniones. Bla, 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 bla. 15. Lo mismo podemos hacer con las positivas, lo hice ahí justamente. Ahí está. Sencillo. ¿Cuánto hemos tomado? Imagínense, no sé, ha sido 15, 20 minutos porque he tardado mucho en la explicación, pero en esencia se podía tardar básicamente 5 a 10. Ya, 5 en el mejor de los casos. En 5 minutos se podía analizar 110.000 opiniones, clasificarlas en positivas, negativas y obtener las 15, las 20, las 30 eh, opciones de mejora, le pongamos, de las opiniones negativas, que no le gustaba a la gente, y bla, 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 y en base a datos. Eso es encontrar fundamentalmente información relevante. Lo mismo en positivo, ¿cuánto hemos tardado? Un minuto en analizar.
Ese es el poder fundamentalmente que tiene Big Data. Es el poder fundamentalmente que tiene inteligencia artificial usando Big Data. Es encontrar la aguja en el pajar, pero un pajar tan grande como Internet, ¿ya? Y básicamente se quedaron bastante animados, ¿ya? Y en algún momento igual se hizo un proceso de toma de decisiones para la mejora continua, hasta llegar a un punto de un software que en tiempo real va analizando posteos, clasificándolos y generando información relevante para entender ciertas situaciones. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien para continuar? ¿Qué estamos haciendo mal para mejorar? ¿No? Entonces, eso fundamentalmente. De ahí entramos a las características del Big Data, el modelo de las Vs o las 5 Vs. Este modelo busca, tal vez es el modelo más utilizado para explicar a Big Data. Fue propuesto originalmente por Paul Laney, en este caso, en 2001, que nació primero con 3 Vs y de ahí con el tiempo fue extendiéndose a las 5. Esto ya lo deben conocer, así que lo vamos a hacer rapidito. Volumen, por ejemplo, la cantidad de datos generados y almacenados. Hoy en día se habla de terabytes, petabytes, incluso exabytes de información generada por empresas grandes. Ejemplo, una cadena de retail que tiene múltiples tiendas o miles de tiendas, le pongamos que sean miles de tiendas, y genera millones de transacciones diarias, cada una con múltiples atributos: producto, hora, ubicación, método de pago, etcétera. Volumen, mucha información. Velocidad. Eso es lo que más nos interesa, porque cuando trabajamos con mucho volumen, lo más difícil de acotar es la velocidad, ¿ya? La rapidez con la que se generan y debe procesarse los datos. Algunos datos pueden analizarse en horas o en días, ¿ya? Básicamente. Otras necesitan una respuesta en milisegundos. Eso se denomina procesamiento de streaming o en hilo, ¿ya? Por ejemplo, la detección de fraude. No podemos esperar días para detectar un fraude, ¿no ve? Que nos llega un spam. Imagínense que el correo electrónico tiene un detector de spam que usa miles y miles y millones de datos para saber qué es un spam y qué no lo es, y que tarde días en avisarme que acaba de recibir un spam después de 4 veces que lo he abierto en toda la semana. Ya, eso es fundamental. O en el ámbito financiero, bancario, que a mí igual me ha tocado trabajar, ya, en base a transacciones o ciertos usos o acciones, detectar, por ejemplo, un fraude en una transacción con tarjeta de crédito, ¿ya? Es muy importante. La velocidad es fundamental. Es lo más costoso de obtener a veces, la velocidad, porque se ven muchas cosas en poco tiempo. Otro aspecto, la variedad. Big Data significa que no solamente trabaja con un solo formatito. Big Data refiere calidad, refiere confiabilidad, ¿ya? Eso es básicamente veracidad. Consistencia de los datos, datos masivos, no significa datos limpios. De hecho, entre más fuentes y volumen, mayor es el riesgo de inconsistencia. Eso implica la veracidad, el duplicado, los valores faltantes o directamente los errores. Variedad. Los datos ya no vienen en una sola tabla estructurada, ya no son tan sencillos como trabajar filas y columnas. Existen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los estructurados, por ejemplo, las bases de datos, los SV, las hojas de cálculo, es lo más fácil de poder trabajar. Los semiestructurados como los JSON, los XML, logs de servidores, son complejos. No estructurados como texto libre, imágenes, audio, video, publicaciones en redes sociales, es más complejo todavía, los no estructurados. Eso implica la variedad. Y cerramos con el valor. El valor, al fin, ya, al final de todo, ya, porque todo el esfuerzo de captura, de procesamiento de datos masivos, amplios, enormes, solo tiene sentido
solo tiene importancia si se traduce en un valor, en mejores decisiones, en nuevos productos, en eficiencia operativa o en ingresos, que es lo que la mayor parte quiere. El valor de la V de valor que conecta la tecnología con la estrategia del negocio es el valor. ¿Ya? Aunque algunos autores, y esto es importante también decirlo, algunos autores hablan de una sexta V, ¿ya? La variabilidad, que es referida a los cambios en el significado o en la estructura de los datos a lo largo del tiempo. Ejemplo para esto. El lenguaje coloquial en redes sociales que cambia constantemente. ¿Eh? Eso es muy importante. Y más si queremos analizar redes sociales. Ya. El lenguaje coloquial. Las personas no hablan o no escriben correctamente, con la mejor ortografía, o no se expresan de la mejor forma. ¿Ya? Muchas veces la inteligencia artificial, realmente ahí comprobamos que son inteligencias, porque no importa lo que le pongamos, hasta un niño puede escribir cualquier cosita y aún así genera una respuesta, tratando de entender. Es como un docente que corrija, los docentes que corregían los exámenes escritos anteriormente. Tenían que adivinar muchas veces por la forma de letra qué estaban respondiendo los estudiantes. Ya había que adivinar, leer, tratar de entender, tratar de cuadrar qué era lo que estaba diciendo. Peor aún ahora en redes sociales que cualquier persona puede usarla, trabajarla, desarrollarla. Lo cual ha establecido un cambio arquitectónico de un escalado vertical contra un horizontal. Esto ya lo hemos hablado un poquito anteriormente, ¿no? El escalado, en este caso vertical, scale up, ¿ya? Necesita mucha más RAM y CPU en una sola máquina. Me acuerdo yo cuando empezábamos a desarrollar los primeros ejemplos de inteligencia artificial, allá por 2000, a mí me ha tocado llevar la materia de inteligencia artificial en 2008, por ejemplo. 2008, 2007. 2008 creo que ha sido, último año de la U, ¿ya? 2008. Se usaba una herramienta que era el JClick, una herramienta desarrollada por Java, para entrenar algunas reglas sencillas, por ejemplo, detectar o identificar tipos de hojas. Unas son dentadas, unas son forma de corazón, bueno, distintas, ¿ya? El J-Click. Esas eran nuestras primeras aproximaciones, por ejemplo, acá en Tarija, de inteligencia artificial en 2008. Valga la aclaración que inteligencia artificial nace en 1945 en un congreso en París, donde viene en este caso un grupo de investigación encabezado por el que es ahora el máximo cerebro de inteligencia artificial de Google. En 1945, en un congreso en París, exponen un artículo científico de ciencias computacionales teóricas que hablaban de la primera neurona artificial, ¿ya? Eh, que ahora nosotros la conocemos como perceptrón. Esa primera neurona artificial simplemente era una fórmula matemática, estadística y matemática, pero que no había la tecnología, obviamente, en 1945 para poder probar una neurona artificial. Ahora podemos probar millones en un computador pequeñito, ¿ya? Y 1.000 millones en un computador cuántico, como la IBM Quantum Q, que permite hasta el momento trabajar con 1.000 millones de neuronas o 2.000 millones de neuronas para redes neuronales profundas. Ya, y ahí teníamos un cierto acercamiento, pero necesitamos más RAM y más CPU. En ese tiempo era JClick, era muy livianito, pero aún así la hacía, en este caso, a la Pentium 4, a la Core 2 Duo, Core 2 Quad, las hacían sudar, las hacían ralentizar para poder entender, por ejemplo, la forma de una hoja o predecir qué hoja estábamos hablando de acuerdo a ciertas características.
Esos eran los primeros acercamientos. A mí, desarrollar inteligencia artificial en tema científico, en 2015 empecé ya con algo de Python, fundamentalmente igual, lo mismo. Era dejar 12 horas, 18 horas a la computadora pensando, analizando. Algo tan simple y sencillo como identificar un gato de un perro. Encontrar los patrones que clasifica o caracteriza a cada uno de estos animales, que para nosotros es relativamente natural. Vemos en la calle un gatito, un perrito y nos damos cuenta de que es eso. Es eso. No veo un perro y digo que es un gato, ¿no? Entonces, tengo naturalmente ese conocimiento ya por herencia genética, le pongamos, o por herencia a nivel conceptual de qué es un gato y qué es un perro. Eh, a lo que para nosotros es tan natural, a la computadora en estos años le costaba 16 horas, 18 horas procesar 10.000 imágenes, píxel por píxel en un tamaño de 100 a 150 píxeles. Imagínense lo que es trabajar con una imagen 4K para hacer visión artificial, ¿ya? Y entender algo. Es muy complejo y eso es el escalado vertical. Big Data lo que trae es un escalado horizontal, es decir, más máquinas normalitas, pero trabajando en paralelo. Y eso da un mayor procesamiento masivo, distribuido, no el tradicional, ¿ya? El almacenamiento dentro de este ámbito. El almacenamiento. Un almacenamiento en el escalado vertical es mi disco local, es un servidor centralizado, ¿ya? Y en sistemas distribuidos o procesamientos masivos son sistemas de archivos distribuidos como GCS, HDFS, ¿ya? Que se almacenan alrededor, como ven justamente por acá. Se almacenan alrededor y generalmente permiten una mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento, correctamente dicho. El límite práctico del escalado vertical, ¿ya? Es la capacidad física de tener un solo equipo, un solo servidor y confiar en él para que pueda rendir. Y el procesamiento masivo escala casi sin límite de acuerdo a la cantidad de nodos, ¿ya? Que nosotros podemos llegar a utilizar. Herramientas típicas del escalado vertical es Excel, es SQL Server, MySQL, Postgres, motores de base de datos tradicionales. En el escalado horizontal es Hadoop, es Spark, los servicios de cloud de Amazon Web Service, de Google Cloud Platform, de Azure, ya, servicios cloud gestionados. Este, como Yenga, que lo vemos ahí, tiene una baja tolerancia a fallos. El servidor falla, se pierde el servicio. Imagínense este caso, y eso es lo que les voy a explicar. 16 horas analizando qué es un gato y qué es un perro, para que la computadora lo entienda, pero que lo entienda realmente. Porque muchas veces el problema de Big Data y de la inteligencia artificial que comparten un problema típico es la memorización, ¿ya? Lo mismo que nosotros, como personas, como seres pensantes, ¿ya? Como seres racionales, tenemos un problema en particular cuando aprendemos, ¿no ve? Cuando hemos empezado en lo que es educación, primeros cursos, intermedios, secundaria, siempre hemos tenido un problema que es el aprender a aprender. ¿Cómo se aprende a aprender? Valga el dualismo, ¿ya? ¿Cómo se aprende a aprender? Muchos creen que aprender es memorizar. Otros creen que aprender es extraer lo importante de algo, aunque no lo memorice, pero sí lo entiendo. En esencia vamos más por ese lado. Lo mismo es en un programa, en Big Data, en inteligencia artificial. Lo mismo es. Tenemos que evitar que la computadora memorice. Lo que tenemos que fomentar es que entienda, que lo comprenda, que encuentre patrones.
no que responda como lorito. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente ChatGPT, Gemini, Cloud? Ya, no crean nada nuevo. Esos LLMs o esos bots de inteligencia artificial generativa no implementan algo nuevo, no crean algo nuevo. Lo que hacen es buscar en Internet y como loritos repetir de la misma forma respondiendo a alguna consulta que nosotros tenemos. Eso es memorizar. Entender, comprender, razonar es sacarle lo esencial, ¿ya? En ese sentido. En el ámbito horizontal, en este caso la tolerancia a fallos es bastante alta, porque los datos y el cómputo se replican en nodos, es decir, si falla algo por acá, se replica alrededor y igual genera una muy buena respuesta. El coste inicial de esto es bajo. Es tal vez su única ventaja. Es económico, pero carece de mejora cuando va creciendo, con más necesidad de servidores cada vez más potentes. Lo mismo acá, se puede empezar pequeño, con 4, con 2, con 1, con 2, con 4, y ir ampliándose elásticamente, especialmente cuando trabajamos en la nube. Aquí una idea clave, una importancia clave, es que en el procesamiento tradicional, si los datos no caben o el proceso es muy lento, la solución era comprar un servidor más potente, ¿ya? Esto tiene un límite físico y económico, hasta donde me da. En el procesamiento distribuido, la solución es sumar más máquinas, generalmente más equipos estándar y económicos, y dividir el trabajo entre ellos. Este cambio de filosofía, este cambio de paradigma, es la base conceptual de todo lo que se construye sobre Big Data. ¿Ya? Sé que esta clase va a ser bastante, bastante teórica porque son los fundamentos, entiéndase esa parte. Después ya vamos a entrar mucho en la parte práctica, ¿ya? Más bien les voy solicitando que puedan ustedes trabajar con Google Cloud Platform, crear una cuenta. ¿Ya? Si tienen dudas o consultas, eso lo vamos a ver en su momento. O me pueden hacer ya desde ya algunas consultas de cómo crear una cuenta de Google Cloud Platform para usar Big Data. Porque no es solamente usar en mi equipo y ya instalar algo en mi equipo y ya tengo Big Data. Algunas veces sí funciona eso cuando trabajamos con herramientas de terceros. Por ejemplo, con Power BI, con Tableau, ¿ya? Se puede consumir, pero igual siempre se necesita, en este caso, acceso a una cuenta, sea en Amazon Web Service, en Google Cloud Platform o en Azure. Por el tema del dólar en Bolivia, es complejo trabajar esto. Por eso yo le sugiero Google Cloud Platform, que muchas veces deja registrarse sin registrar una tarjeta de débito o de crédito, ¿ya? Para obtener el acceso al servicio. Y creo que dan $300 iniciales de uso, que es muy de sobra, estaría muy de sobra en esa parte. Pero ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Con calma y con tiempo. De ahí. Eh, hay un poquito de lo que veníamos hablando. Introducción a la computación en la nube, a cloud computing. ¿Qué es esto que siempre se habla? Porque muchas veces bueno, no diré ahora, porque esto ya es de hace años, ya está desfasado más bien. Hace años era novedoso decir, tengo mi documento en la nube. Por ejemplo, uno iba a dar una charla, un taller, una conferencia a otro departamento, a otra ciudad, y no había necesidad incluso de llevar portátil o equipo. Uno decía, ¿van a tener equipo portátil? Sí, todo, no se preocupe, muy bien. Entonces subo mi presentación, mis ejemplos a la nube y de ahí los abro. Perfecto, está muy bien. Ahora ya es un poco más, algunos conceptos más comunes. Ahora todos tienen algo en la nube, entonces, bueno, no es tan novedoso, ¿ya? El cloud computing es la entrega de servicios de cómputo
Por ejemplo, servidores, almacenamiento de base de datos, redes, software. A través de Internet, que en esencia es la nube. Internet es la nube. Solo que ahora suena más caché decir que es la nube a decir que es Internet. Con un modelo de pago por uso, en lugar de comprar y mantener infraestructura física propia. ¿Ya? A pesar que en Bolivia muchas veces esto es subjetivo y tiene sus problemas. Bueno, pero eso no vamos a entrar a detallar, especialmente en las entidades públicas. Como les digo, ya en entidades públicas es un poco difícil depender de terceros porque hay distintas leyes, como la ley 1748 y especialmente la ley 164, que es la ley de telecomunicaciones, prohíbe el uso de herramientas de terceros en entidades públicas o dependencia de terceros, ¿ya? Pero es un poco un poco subjetivo este concepto, ¿ya? Cuando somos privados no hay tanto drama, pero en entidades públicas hay que tomarlo con pinzas. El usar servicios de terceros, en usar herramientas de terceros. Hay que tomarlo muy con pinzas para no entrar en algunos ámbitos de ilegalidad. Pero eso es para otro tema, para otro curso, otra módulo. ¿Ya? Hay muchos modelos de servicios en la nube. Uno, como ven esto los de la base, el IaaS, el Infrastructure as a Service, ¿ya? Es cuando alquilamos infraestructura básica. No tenemos un data center, no tenemos servidores, no tenemos redes, pero en mi empresa queremos usar la nube. Entonces tenemos que usar una infraestructura como un servicio. Alguien como Google Cloud Platform, Amazon S2, Google Compute Engine, ¿ya? Nos dan un data center, digamos que virtual. Obviamente hay un sector en el mundo que ahí está almacenado, pero de todas maneras, para nosotros es como un data center virtual, una infraestructura como servicio. El PaaS, el del medio, Platform as a Service, ¿ya? Se ofrece una plataforma lista para desarrollar y ejecutar aplicaciones, sin preocuparnos por administrar servidores o lo que fuese. Por ejemplo, el Google App Engine o el Amazon Web Service Elastic Beanstalk, ¿ya? Son herramientas del PaaS, el Platform as a Service, como vemos ahí. Y el del Pico, el SaaS, el Software as a Service, es un software completo que está listo para usar, accesible vía navegador. Por ejemplo, Gmail es un SaaS. Gmail, Google BigQuery, que me permite hacer consultas de Big Data, Salesforce, herramientas en Internet, ¿ya? Para poder hacer algo. Google Docs, Google Sheet, ¿no ve? Son muy conocidas. Y el DAS, ¿ya? ¿Ya? Para efectos justamente de Big Data es especialmente relevante hablar del cuarto concepto, el DAS, este que está separadito aquí, que es más importante para el módulo que estamos viendo. Servicios gestionados de datos. Estos son servicios especializados en almacenamiento y análisis de datos masivos, donde el proveedor se encarga de la infraestructura subyacente que se va a establecer. Por ejemplo, BigQuery con Google, Redshift de Amazon Web Service, Synapse Analytics de Azure, son muy buenos ejemplos de DAS. ¿Ya? Ejemplo. Ahí. Esto. Ahorita vamos a entrar acá. Pero antes de pasar a los modelos de despliegue, es importante hablar de esto. ¿Qué ventajas del cloud computing da al Big Data? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Es un complemento? Me voy más por lo último. Es un complemento que le da elasticidad a Big Data. Es decir, se puede aumentar o disminuir la capacidad de cómputo según la demanda, pagando solo por lo que se usa. ¿Ya? Solo por lo que usamos se paga.
Si no lo usamos, no pagamos nada, ¿ya? Y esto es muy común usar. Por ejemplo, hay muchas empresas que establecen, por ejemplo, compran un software que manda mensajes de WhatsApp automáticos, ya para spam, para informes, lo que fuese. Mientras más usen esa herramienta, más se paga. Si se envía un hito, dos hitos, no se paga nada. Pero si se envía 10.000, 15.000, vamos subiendo 20.000, ya se va pagando más. ¿No ve? Es más elástico. Otro aspecto es que no se requiere una inversión inicial en hardware. No tengo que comprarme un data center, no tengo que comprarme un servidor. Es más, ni siquiera tengo que entenderlo. ¿Ya qué es un data center? ¿Qué es un servidor? Básicamente se elimina la necesidad de comprar estos equipos costosos que además se vuelven muchas veces obsoletos. Los de Google, los de Amazon, en algún momento se van a volver obsoletos, pero es problema de ellos, no de nosotros, ¿no? Nos pagamos por un servicio, punto. ¿Ya? Eh, Nos da acceso a tecnología de punta. Los proveedores cloud ofrecen herramientas de Big Data, de Machine Learning, de IA, ya configurados y listos para usar. Eso es muy importante, a pesar de que yo no comulgo mucho con eso, ¿ya? Es muy importante, ya tienen ahí muchos modelos de Machine Learning, de IA, que ustedes pueden ya usar directamente, pero si uno no comprende el concepto, la base, no sabe qué usar, porque, por ejemplo, en Machine Learning, en aprendizaje supervisado, ¿ya? Como regresiones o clasificaciones dentro de Machine Learning, tenemos más o menos unos 164 distintos tipos de modelos o distintos tipos de algoritmos para hacer clasificación y regresión. La pregunta es, ¿cuál usar de todos esos? Porque no todos sirven para lo mismo, ¿no? Entonces, ahí radica muchas veces el problema. Muchas personas cuando entran a trabajar con Google Cloud Platform y ven ahí un apartado que dice Machine Learning, toma decisiones con el uso de la IA. Perfecto, ideal, ¿no? Da clic, a ver, estos son mis datos, selecciona el modelo Machine Learning, plum, una lista de 164 cosas distintas. Ahora, ¿cuál uso? A ver, el primero, ¿cómo sale? Da una forma. A ver, el segundo, imagínense probar los 164 para un dataset y ver cuál funciona mejor a prueba y error. Es complejo y es mucho tiempo. Entonces, muchas veces se requiere, y por eso estos tipo de maestrías ayudan mucho a comprender eso. Otro aspecto eh, es la alta disponibilidad y redundancia que tiene en este caso el uso de, de el cloud computing dentro de Big Data. Ya, los datos se replican en múltiples ubicaciones, reduciendo el riesgo de pérdida. ¿Ya? Y la democratización. La quinta ventaja del cloud computing en Big Data. La democratización. Porque, por ejemplo, una startup pequeñita, ¿ya? Puede acceder a la misma infraestructura de análisis masivo que una gran corporación, pagando solo por lo que consume. Obviamente la gran corporación va a tener el mismo modelo, pero mayor consumo, nada más. Después tiene las mismas características, las mismas posibilidades dentro de cada contexto. De ahí vamos a los principales proveedores de cloud. Es el Google Cloud Platform, el que vamos a usar nosotros en este módulo. Tiene muy buenas alternativas. Amazon Web Service y el Microsoft Azure. ¿Ya? Des- eh, yo lo pondré así. El Google Cloud Platform, ya que tiene muchas posibilidades, aunque no es tan usado en Bolivia, pero tiene muchas posibilidades y características para usar en una sola herramienta. El Amazon Web Service es tal vez un poquito más conocido y utilizado en Bolivia, pero muchas veces tiene un menor rendimiento en posibilidades de actuación. Y el Microsoft Azure es tal vez el tercero porque muy pocas empresas usan Microsoft por ser una tecnología bastante restrictiva. Bueno, un poquito.
No es necesario memorizar todos estos servicios. Lo importante, como decíamos anteriormente, es entender que cada proveedor ofrece un ecosistema equivalente, ¿ya? Un lugar para guardar datos masivos, un motor de consultas SQL y un servicio para ejecutar procesamientos distribuidos como Hadoop o Spark, sin tener que administrar sus servidores manualmente. Ahí entramos a los tipos de infraestructura. Esto que estamos viendo en pantalla, ¿ya? Tipos de infraestructura para Big Data y Cloud Computing. Hay distintas formas de despliegue. Una, la que vemos por acá, el on-premise, local, ¿ya? Donde la organización posee y administra físicamente sus propios servidores, generalmente en un centro de datos propio. Es donde invierte, compra y tiene todo un data center, un centro de datos para él. Ventajas, control total. No depende de un proveedor de terceros, un proveedor externo. Puede ser requerido por regulaciones para datos sensibles, como en este caso en Bolivia. Es mucho más viable, por ejemplo, en Bolivia, hacer on-premise que otro ámbito, ¿ya? Especialmente para entidades públicas, ¿ya? Especialmente para entidades públicas porque no se puede depender de terceros, ¿ya? Y entonces todo tiene que estar alojado en la entidad. Entonces ahí fuerza tener on-premise, servidores on-premise. Otro ámbito, ¿ya? O desventaja en este caso del on-premise, es la alta inversión, el capital, el CAPEX. Requiere personal especializado para escalar y eso toma tiempo. Comprar o instalar hardware. Un riesgo de subutilización o sobreutilización de recursos. ¿Ya? Usar poquito de lo que tienen, tener un super monstruo y usar poquito, o usar mucho de algo pequeñito y que aún así no nos rinda. De ahí vamos a la cloud privada. La cloud privada, el tipo de arquitectura o infraestructura siguiente, es una infraestructura que es propiedad de un proveedor externo, por ejemplo, Google, por ejemplo, Amazon Web Service, Azure, y se comparte entre múltiples clientes. Eso se denomina el multitenant, aunque de forma lógica y aislada y segura, ¿ya? Tiene muchas ventajas, por ejemplo, el pago por uso, OPEX en lugar de CAPEX, por ejemplo. Tiene una escalabilidad casi inmediata manteniendo a cargo al proveedor. Tiene desventajas, dependencia del proveedor, donde tiene un vendor locking. A ver, un cachito, por favor. Continuamos, ¿ya? En este caso, una de las ventajas de la cloud pública es el pago por uso. Por ejemplo, OPEX en lugar de CAPEX, que es un concepto muy utilizado en este ámbito. Nos da escalabilidad casi inmediata, manteniendo a cargo al mismo proveedor. ¿Qué desventajas tiene esta segunda infraestructura, tipo de infraestructura? Es la dependencia del proveedor. Eso se denomina vendor locking, ¿ya? Es decir, posibles preocupaciones regulatorias sobre dónde residen físicamente los datos es un problema, ¿ya? Dependemos mucho del proveedor, ¿ya? Si alguien nos pregunta dónde están almacenados sus datos, no podemos decir en Google, porque Google es algo mundial.
nos tiene granjas, servidores por todo el mundo y no podríamos afirmar ni puntualizar una ubicación en particular. Ya entonces muchas veces las desventajas. Y por eso muchas entidades públicas, aunque quieran, no lo pueden usar. ¿Ya? Porque en Bolivia tenemos una regulación para no almacenar información sensible, por ejemplo, los ciudadanos, en servidores externos, fuera del país, para entidades públicas. Para entidades privadas es un poco más flexible, pero entidades públicas no se puede hacer. Hay las ley 164 de telecomunicaciones y la 1764, el decreto supremo 1764 que no lo permite. ¿Ya? Entonces, ahí. La cloud, en este caso, híbrida. La cloud híbrida, ¿ya? Es una, es una combinación de infraestructura on-premise con uno o varios servidores cloud públicos, permitiendo, por ejemplo, mantener los datos más sensibles en servidores propios, mientras se usa la nube pública para picos de procesamientos o análisis no sensibles. Es una mezcla de ambos. Como ven ahí, tener un data center que pueda vincularse para usar servicios de la nube. Esto es un poco más, más práctico usar. Tener un data center relativamente pequeño, tal vez no un monstruo, pero sí usar servicios externos para poder procesar los datos, por ejemplo. Están guardados ahí, pero usamos servicios externos para procesarlos. Es un poco más sano, aunque también carece un poquito bueno, aunque también comparte un poquito la desventaja del costo, ¿ya? Tal vez no tan elevado, pero igual, es un costo. El multicloud, acá, el cuarto, donde la organización utiliza servicios de más de un proveedor, de un cloud. Por ejemplo, Amazon Web Service para almacenamiento y Google Cloud Platform para análisis. ¿Ya? Que busca evitar la dependencia de un solo proveedor y aprovechar las fortalezas específicas de cada uno. ¿Ya? Y la pública, bueno, en este caso esa que está totalmente abierta y es de acceso casi de inmediato. Llegando un poco, como ven acá, aquí se obtiene más control, pero según vamos avanzando se obtiene más agilidad. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar, o bien nos vamos por acá, o bien nos vamos por acá, para obtener, en este caso, un mejor sistema, un mejor servicio. Tipos de almacenamiento. Hay muchas variedades de tipo. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de estos tres. El almacenamiento en bloques, el primero. El block storage. Divide datos en bloques fijos, rápido, estructurado, usado por el sistema operativo en máquinas virtuales, ya en bloques. Los archivos distribuidos, ya, en este caso, o el sistema de archivos distribuidos, que es más correcto el nombre, está diseñado específicamente para que un archivo se divida en fragmentos y se distribuya entre múltiples nodos de un clúster, permitiendo procesamiento en paralelo, fundamentalmente. Ejemplo de esto es el HDFS, por ejemplo. Esa es la abreviación, pero muchas veces lo conocemos como el Hadoop File System, ¿ya? Y por último, los objetos, el almacenamiento de objetos. Parecido a la programación de objetos, pero va por ahí, pero no es ese concepto. Se almacenan los datos como objetos, es decir, como un archivo, una imagen, un CSV, junto con sus metadatos, que es accesible mediante una URL o un identificador único. Es el estándar fundamentalmente de data lakes de la nube. Ejemplo de esto, el Amazon S3 o el Google Cloud Storage o el Azure Blob Storage son tipos de almacenamiento económicos, altamente escalables y es el punto de partida típico para proyectos de Big Data. Ahí se depositan los datos en crudo antes de procesarlos. ¿Ya? Entramos a una diferencia, el Data Lake contra el Data Warehouse. ¿Ya? Bueno, partimos por el concepto. ¿Ya? El Data Lake
de acuerdo a los tipos de datos, tiene datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, en un formato original, en crudo, en RAW, le pongamos así. Mientras el Data Warehouse tiene datos estructurados ya limpios y modelados. El Data Lake tiene un esquema que se denomina un esquema on-read, que se define una estructura al momento de leer y consultar, básicamente. De ahí el Data Warehouse, un esquema on-write. La estructura se define antes de guardar. El costo de almacenamiento del Data Lake, ya, generalmente es más económico. Y el Data Warehouse generalmente más costoso por gigabyte que utilice. El uso típico del Data Lake es, por ejemplo, en ciencia de datos, en Machine Learning o en exploración de datos. El Data Warehouse se trabaja más en Power BI, en reportes de negocio, en dashboard ejecutivos, que es bastante útil. ¿Ya? Ejemplo, Data Lake, el Google Cloud Storage o los archivos Packet, CSV o JSON. El Data Warehouse trabaja más con BigQuery, con Redshift y en este caso algo que se denomina el Snowflake, ¿ya? Que son bastante útiles para poder trabajar este tipo de repositorios estratégicos. Desarrollo y despliegue de aplicaciones de datos conceptos. Por ejemplo, tenemos contenedores y máquinas virtuales, como ven acá, una comparación. Una máquina virtual, es necesario que lo comprendamos este concepto, simula una computadora completa, con su propio sistema operativo, dentro de otra. Es como tener una computadora grande y adentro tener pequeñas computadoritas, cada uno con su Windows, con su Linux, con su sistema operativo particular. Un contenedor, como vemos al lado derecho, que es tal vez la tecnología más conocida como Docker, es más liviano. Empaqueta una aplicación junto con todas sus dependencias, ¿ya? Pero comparte el sistema operativo del host, lo que hace mucho más rápido de iniciar y más probable. Para el análisis de datos masivos en Big Data, los contenedores son componentes clave. Estos que ven ahí permiten garantizar que un mismo pipeline de datos funcione igual en la laptop del analista que en el servidor de pruebas y de producción. Permite desplegar rápidamente clústeres de procesamiento. Por ejemplo, un Spark puede desplegarse usando contenedores orquestados con Kubernetes. ¿Ya? Se puede trabajar mucho. El ciclo de vida de una aplicación, justamente basándonos en este, es que fundamentalmente se captura datos, ¿ya? Eso se denomina la ingesta de datos. Es decir, capturamos datos de base de datos, de API, sensores, IoT, archivos. Ejemplo. Hace un mes estaba dando justamente dentro de la maestría de inteligencia artificial en la arquitectura, ¿ya? Estaba dando cómo trabajar, en este caso, edificios inteligentes. Por ejemplo, con sensores de Internet de las Cosas, ir tomando decisiones, ir capturando información para, por ejemplo, saber en qué momento el edificio puede entrar en modo reposo y consumir pocos recursos, o cuando tiene que tener el máximo de los recursos para que puedan estar las personas sin ningún problema, ¿ya? Reducir la electricidad cuando no están y cuando están, darles el servicio completo o distintos otros ámbitos, ¿ya? Eso se obtiene justamente en la etapa de la ingesta. De ahí el almacenamiento, que se depositan fundamentalmente en data lakes o en sistemas de archivos distribuidos. De ahí viene el procesamiento y transformación. Esto y lo van a ver cuando vean Machine Learning, de la limpieza de datos, ¿ya? Limpieza, la transformación de datos y agregar importancia a los datos, lo que se conoce fundamentalmente como pipelines, DTL o LT, que es Extract, Transform y Load.
De ahí se va al análisis con consultas. Ahí se usa mucho Machine Learning para poder identificar distintos valores. Yo les voy a tratar de dar algunos ejemplitos. Sé que todavía no los han visto, pero de todas maneras les voy a dar para que ustedes los puedan ejecutar sin tanta profundidad. Después, cuando ya lo vean este módulo, ya lo van a poder comprender, ¿ya? Pero de todas maneras yo les voy a facilitar ejemplos de que vean esto del procesamiento y la transformación de datos, ¿ya? Y el análisis y la visualización. Si bien a todos nos interesa la visualización, encontrar KPIs interesantes, por ejemplo, a mí, a mí como en este caso como encargado del ámbito tecnológico del municipio, a mí me encanta mucho esto. Eso es lo que yo veo constantemente en, en todo mi departamento, ¿ya? Por ejemplo, esto. Este es un sistema muy básico. Es un sistema de tickets, de solicitudes y atenciones. Bastante interesante, ¿no? Algo típico que a mí como encargado, como máxima autoridad tecnológica en el municipio, me da distinta información. A mí esto me interesa mucho para la toma de decisiones, pero llegar a esto es complejo. No es solamente hacer un Excel con tablitas y hacer la gráfica y punto, ya está. Es generar, por ejemplo, métricas como esta. Ay, perdón, no actualizo bien. Hay métricas como esta para entender la productividad de mi oficina, de mi departamento, incluso de la alcaldía, porque esto se lanza igual a nivel de alcaldía. ¿Cómo estamos? ¿Qué incidencias tiene? Rendimientos del personal. SLA por turnos. ¿Quién tarda más? ¿Quién tarda menos? Operatividad, eficiencia. Detalle de tipo de problemas, cuáles son los tipos de problemas más usuales. Y en tiempo real. ¿Ya? El tiempo promedio de cierre de una tarea, que es casi un día completo. ¿Cómo estamos? ¿No? Además, esto consume y obtiene información de muchos sectores, ¿ya? Como por ejemplo las agendas. Bueno, esta es mi agenda de este mes. Las reuniones, los procesos productivos que se ha tenido durante todo el mes y ver cómo estamos por persona. A mí me ayuda mucho esto, ¿no? La gráfica a nivel gerencial es importante, ¿ya? Pero llegar a una gráfica particularmente buena es muy complejo, ¿ya? Depende de un análisis muy complejo. Los dashboards, como los que han visto, ¿ya? Los reportes o integración con otras aplicaciones para toma de decisiones es fundamental. Y ahí entra mucho el analista de datos. Saber qué gráfica, qué métrica en particular es la mejor. O me permite identificar problemas, o me permite identificar opciones de mejora, no problemas. Opciones de mejora es un poco más family friendly decirlo, ¿no? Entonces, opciones de mejora, por no decir problemas que tienen. Entonces, es muy importante eso para poder, yo con eso, yo sé dónde están, cuál es el nivel de productividad de cada uno. Si hay alguno que se está dejando vencer por el tiempo, ese rato tomo decisiones. Cómo está en el tiempo para no exigir a uno por encima del otro o con tareas más complejas. Bueno, ¿no ve? Entonces, la visualización ayuda mucho, pero hay que saber establecer un buen diagrama de visualización y en lo posible que sean en tiempo real. Se vayan moviendo los datos según va pasando el tiempo, no tenga que yo refrescar, que hacer una consulta para que me pueda dar un valor, que yo pueda ver constantemente cómo estamos en tiempo real, sin ninguna intervención mía. Y los gráficos sean los más pertinentes, que puedan resumir o puedan abstraer en realidad el contexto de la información. Muchas veces, bueno, eso yo les digo a mis alumnos de inteligencia artificial o de ingeniería de datos, ya, que es otra materia igual que doy, ingeniería de datos, muchas veces tenemos un problema. Acá yo no tengo ese problema porque en esencia todos creo que vamos por la misma senda, pero ¿qué pasa cuando tengo que hablar con un gerente, con un CEO, con un director, con la directiva, que poco o nada entienden de sistemas, pero sí entienden muy bien de datos?
Entonces, yo no me puedo centrar en decir el dashboard, que el Kubernetes, que el Docker, que los contenedores empaquetan de una forma ligera. O hemos utilizado un modelo de Machine Learning como, a ver, el método de K-vecinos o el modelo Navy Bayes. No me va a entender, ¿no ve? A él le interesa el dato, pero un dato puntual que le ayuda a tomar una decisión, no llenarle de gráficas, de tortas, de barras, de áreas, de burbujas y no sepa cuál escoger porque tiene una ensaladera de cosas. Entonces, saber establecer de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la pertinencia, qué le ayuda a tomar mejores decisiones, no qué le confunde más. Ya muchas veces llegamos a ese punto. A mis alumnos veo sus dashboards llenos de cosas. Y les digo, de acá, ¿cuál es lo más importante? Estos dos, entonces, ¿por qué no están grandes? ¿Por qué me tengo que confundir? ¿Por qué tengo que rebuscar para encontrar un dato importante? Y ahí justamente lo que digo es que tienen que ustedes pensar, razonar, ver como la otra persona, no ver como ustedes quieren, sino ver como la otra persona, ver qué le va a ser útil y qué no. No porque todos tengamos 25 tipos de gráficos que se mueven en tiempo real y que me mareen, prefiero tener dos o tres o cuatro que sean los relevantes para tomar una decisión. Y de ahí el despliegue y monitoreo que son bastante necesarios. Y es justamente lo que estamos viendo acá. La ingesta, capturar los datos, el almacenamiento, guardar los datos, y en data lakes, en sistemas de archivos, el procesamiento y transformación, limpieza de datos, el análisis con modelos de machine learning, inteligencia artificial, la graficación, o en la visualización o el consumo y el despliegue. Para llegar a esto, que es lo que todos queremos, es todo un proceso. ¿Ya? Bueno, acá es la parte práctica porque tenemos 15 minutitos. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Es el ciclo de vida de aplicación de datos. Es así como nosotros llegamos desde algo tradicional, bruto, natural, lo almacenamos, lo protegemos, lo procesamos, lo limpiamos, porque imaginemos, yo hago una encuesta virtual, me han respondido 40.000 personas, 100.000 personas, ya muy bien. No todas las encuestas van a estar llenadas correctamente, ¿no ve? Imagínense, a mí me hacen una encuesta, me preguntan edad, ya, digo, edad. Me preguntan mi sueldo, no lo digo, soy varón, no me gusta decir mi sueldo. Entonces, yo decido no ponerlo. Bueno, no va. Entonces, ya tengo algo raro en mi encuesta, algo que va a hacer saltar al modelo de Machine Learning si no lo limpio. Algo que no debería ser así, pero bueno, es la facilidad. Tengo otro valor. ¿De dónde ha nacido? Por ahí no lo he leído, la pregunta me salta a la siguiente. No por eso me debería saltar acá este proceso Machine Learning diciendo error, error, error. Tengo que hacer una limpieza de datos para que acá los reciba y pueda pasar el análisis de datos. Ya lo vamos a ver un poquito esa parte. Vámonos a la parte práctica. Vamos a ir empezando en la parte práctica. Para esto, vamos a utilizar una herramienta, como dice ahí en la diapositiva, Google Colab. ¿Ya? Un poco para evitar que tengamos que instalar cosas. Prefiero usar Google Colab para que eso todo sea bastante más importante y tradicional. Ahí, ¿no? Google Colab. Hay una forma muy fácil de ingresar. Prefiero usar esa para que todos aprendamos. ¿Cómo ingresar a Google Colab? Tal vez ya la han visto algunos, tal vez otros no. Para estandarizar el conocimiento de todos, yo lo voy a hacer, ¿ya? Vengo acá a mi cuenta de Google, perdón, a mi Google Chrome, acá típico, tradicional, normal, solamente lo he abierto. Aquí entro a mi Google Drive, a mi Drive. Ahí estoy en mi Google Drive, tengo un montón de cosas. Y en nuevo, acá en la
parte superior izquierda en nuevo, me abre, ¿no ve? Para hacer un documento en Google, una hoja de cálculo en Google, una presentación. Aquí en más voy a encontrar el Google Collaboratory. Esto va a quedar en la grabación, así que esto lo pueden pasar igual después, no hay ningún problema, ¿ya? El Google Collaboratory. Esperamos un poquito. Ahí está. Ese es el que vamos a utilizar. Ese es el que vamos a trabajar. ¿Ya? Aquí vamos a hacer todos los análisis y las conexiones a Google Cloud, a Big Data, analizar datos y generar datos. No les sugiero tener esto habilitado. Yo le doy X, Excel borre. Y aquí vamos a trabajar. ¿Ya? Aquí ustedes pueden usar un lenguaje que han puesto varios como es Python. Ya pueden usar a Python. Es más, es el que vamos a trabajar. Por ejemplo, acá está. Yo le puedo poner un print. Hola mundo desde, perdón, Google Colab y Python. Le doy acá a ejecutar y me muestra un resultado, ¿no ve? Esto me permite trabajar Python, ¿ya? Puedo trabajar Python, puedo trabajar otros lenguajes, pero en esencia vamos a trabajar con esto. Todos los ejemplos que hagamos los vamos a hacer acá, ¿ya? ¿Qué es Google Colab? Antes de entrar, ¿ya? Google Colab es una plataforma unida de desarrollo en línea que me permite, en este caso, ejecutar código de Python en Internet, sin necesidad de instalar nada, ¿ya? Y me permite trabajar muy bien con Big Data, me permite trabajar Machine Learning, me permite trabajar Deep Learning, puedo hacer redes neuronales, todo lo que yo desee. Puedo generar gráficos con Matplotlib, bueno, consumir datos con pandas, hacer cálculos numéricos con NumPy, me permite, ¿ya? Ahí. Por ejemplo, yo voy a hacer algo, a ver si me deja. Hace tiempo que no pruebo esta librería, pero va a ser bastante útil para lo que vamos a ver. TensorFlow, ASTF. Voy a importar esta librería. Aquí voy a adicionar una nueva línea y está importar la línea. Aquí donde dice código para seguir escribiendo código. Por ejemplo, voy a establecer un GPUs igual a TensorFlow. Ajá, config. Ajá, si no estoy mal, creo que es así. Bueno, así era antes. Vamos a verificar si estamos bien. Para el tema de GPUs, acá. Ya. Esto, por ejemplo, estamos viendo si tenemos alguna GPU. Ya. Por defecto, como ven, Colab no tiene activo una GPU. Hay que ir a entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución y elegir GPU o TPU. ¿Dónde es en este caso? Acá, entorno de ejecución. Ahorita vamos a hablar de qué es una GPU, ¿ya? Por ejemplo, entorno de ejecución, como vemos por acá, ¿ya? Cambiar tipo de entorno de ejecución.
Acá podemos usar a este, ahorita estoy con CPU, GPU T4 o TPU para tensores o GPU, que es lo más normal para mejorar el rendimiento del procesamiento de datos. Ejecuto. Y ejecuto este. Ahora sí me sale true, ¿ya? ¿Y cómo está trabajando? ¿Cuál GPU? Una GPU es una unidad de procesamiento gráfico. Es un circuito electrónico, este es funcionalmente especializado para diseño, para procesado de imágenes, pero en este caso de datos, para un rendimiento de uso en paralelo, como estábamos hablando de Big Data, ¿ya? Generalmente la GPU para inteligencia artificial, para analítica de datos o para ciencia de datos, le da una capacidad de resolver ecuaciones matemáticas complejas simultáneamente en el motor principal utilizado para entrenar IAs, para entrenar aprendizaje automático, ¿ya? Así que muchas veces es necesario tener activo esto, por eso lo estoy mostrando, ¿ya? Para tener, en este caso, un cálculo en paralelo, para hacer operaciones complejas más rápidas, ¿ya? Especialmente cuando usamos con Big Data, cuando trabajamos con Big Data, es necesario tenerlo activo, hacer este proceso que yo hice, entorno de ejecución, y cambiar tipo de entorno de ejecución y establecer o GPU o TPU. Igual, este es muy útil. Este es basado en tensores, no en parte gráfica. Ya vamos a ir viendo los ejemplos, las diferencias. Así, por ahí, ¿ya? Pero ahí estamos viendo algunos ejemplos de ejecución para que ustedes prueben y ya mañana empecemos a trabajar ya con más parte práctica en código, ¿ya? Para irlo viendo. Bueno, hasta ahí. En esencia, lo vamos a ir viendo hasta ahí, porque tengo más cositas por trabajar y quisiera que podamos ir viéndolo poco a poco. Ya, sé que no nos va a dar mucho más tiempo, tenemos 4 minutos. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me lo pueden hacer saber. ¿Estamos bien? Sí, dígame, Jesús. Sí, buenas noches. ¿Cómo va Buenas a ser cómo va a ser el curso de si va a haber proyecto? noches. ¿Cómo va a ser la forma de calificación? Y eso. Perfecto. Sí, como decíamos al inicio, vamos a tener 3 trabajos prácticos. No va a haber un proyecto como tal, pero en esencia el tercero es un trabajo integrador, así lo llamo yo, que busca establecer todos los conocimientos que hemos hecho. Las tecnologías que vamos a utilizar para estos 3 trabajos prácticos son Google Cloud Platform para trabajar Big Data. Vamos a trabajar con Google Colab para hacer aquí la parte de código, la visualización de gráficos y representación de los datos, y una cuenta de Google Cloud Platform para tener ahí todo el tema de las bases de datos en Big Data, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos ejemplos desde mañana de código, de conexión fundamentalmente, y establecer algunos códigos para ir sacando información, resolviendo distintos tipos de problemas, y esos 3 trabajos fundamentalmente van a trabajar de esa manera. ¿Cómo los vamos a distribuir? Eso sería igual bastante interesante poder ir hablando. Generalmente van a ser establecidos por semana, ¿ya? El primer trabajo práctico tiene que ser, va a ser trabajado con lo que avancemos esta semana y un poquito de la siguiente, ¿ya? Un poquito la siguiente dentro de lo que es nuestro temario, ¿ya? Por ejemplo, la sesión uno que estamos pasando hoy día es Introducción a las tecnologías y servicios de cloud en Big Data. Mañana vamos a ver algunas infraestructuras, tipos de despliegue y especialmente la parte práctica. De ahí vamos a la siguiente semana, vamos a empezar a desarrollar aplicaciones escalables con principios de escalabilidad, paralización en Python, introducción a escalabilidad en código con NumPy y Contraloops,
y de ahí arquitecturas de Big Data con Lambda y Kappa. Y eso sería lo que va a entrar en el trabajo práctico número 1. En el trabajo práctico número 2 vamos a trabajar mucho con MapReduce, con herramientas como PySpark, ¿ya? Y el trabajo integrador, que va a ser la última de las etapas, va a ser que ustedes elaboren un análisis de una base de datos en Big Data en base a una metodología de diseño, una selección de herramientas adecuada como el Batch, Streaming, MapReduce, Spark, que veamos en clases, obviamente, y puedan ustedes diseñar y presentar en equipos, en posible, ¿ya? Una arquitectura de solución Big Data para un caso de negocio, ¿ya? Y básicamente el entregable o lo que van a subir como trabajo final, que vale 40 puntos, es un notebook de Colab con un prototipo funcional y un diagrama de arquitectura de su conexión con Big Data, ¿ya? Entonces son 3 trabajos prácticos. El trabajo práctico número 1 que vale 30, el trabajo práctico número 2 que vale también 30 y el trabajo final, un integrador, como lo llamo yo, que vale 40, ¿ya? Ahí. Pero, pero, hasta el día de mañana van a tener ya las instrucciones para ir avanzando. Como les decía, me interesa que desde la primera semana tengan los 3 trabajos ya cargados en la plataforma con instrucciones. Según vamos avanzando, los pueden ir viendo. Ahora, si ya tienen tal vez algún conocimiento avanzado sobre esto, ya los pueden ir trabajando. La idea es de que tengan el mayor tiempo posible para poder cerrar. Las 3 tareas van a cerrar el mismo día, es decir, una semana después de nuestra última clase, las 3 tareas, para no tener la necesidad de ampliar más tiempo. Las van a tener desde mañana hasta una semana después de nuestro último día de clase, que se cierran las 3. ¿Ya? Ahí. ¿Alguna consulta más? Perfecto. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a trabajar la parte práctica, un poquito de ver algunas arquitecturas, tecnologías y metodologías que les va a ir dando ya algunas luces de cómo ir trabajando este detalle. ¿Ya? Que tengan un excelente resto de jornada, un sueño reparador, una muy bonita noche. Nos vemos el día de mañana con todos. ¿Ya? Buenas noches a todos. Hasta luego a todos.